Antes de comenzar, sí quería pues como comentarles ciertos inconvenientes que tuvimos en cuanto a los videos pues de las clases. La verdad pues ya solicité pues la colaboración por parte de la universidad a ver qué es lo que está pasando. También en cuanto a lo del taller. Entonces, digamos, este no va a ser pues, no va a tener como tal nota puesto todos los inconvenientes pues, que tuvimos inicialmente, ¿cierto? La idea de este es más que todo que ustedes piensen un poquito y también se ubiquen y miren pues como la forma en cuanto a cómo van a hacerse a un taller o a cómo hacerse a un parcial. Lo que les repetí pues anteriormente, que nunca esperen pues como que recite los accidentes de algún hueso o algo así, ¿cierto? Ya esas serían pues tipo preguntas pues de las últimas, de las que ya uno se rebusca pues como más para en cuanto a preguntar. Me imagino que al taller también tenían pues como, deberían tener pues como ciertas duditas. Les quería preguntar si con el link que yo les envié, si ustedes podían ver la respuesta, porque ahí daba la opción que una vez respondían o al final podían ver pues como el tipo de respuestas. Ah, listo, Felipe, si las vieron, listo, sí se podía. Entonces eso pues está como bien. Entonces, no sé si en cuanto a eso tengan alguna duda o quieran pues como mirar algo que les haya quedado. Igual yo más tarde, ya ahora pues terminamos la clase, me dedico pues como a responder en cuanto a los correos y las personas que me escribieron. No sé si alguien tenga pues como alguna duda en particular o podamos continuar. Profe, yo tengo una preguntita. Claro. Pues yo sé que pues ya dijiste que esto no tenía nota, pero digamos que en caso tal en un parcial, si uno no responde con las mismas palabras en las que nos aparecían las, las respuestas que después nos dejaba ver, usted no lee el punto, sino que de una vez califica con lo que manda el sistema o usted lee la pregunta, lo que uno respondió. Ah, no, hola, Michelle. Por decir, digamos, ahí tendrían que ser pues preguntas falso o verdadero, ¿cierto? O algo así, pues que es algo muy puntual. Pero no, en estas preguntas obviamente se vale la interpretación, como, sí, Ah, básicamente la interpretación que usted le dé, siempre y cuando obviamente tenga pues lógica. No soy, pues no me considero pues como que tiene que ser textual a lo que yo tengo en la presentación o textual a lo que dice el libro, no, antes tiene mucho más valor si usted en sus propias palabras lo describe, ¿sí me entiende? Es en cuanto a eso. listo, profe, gracias. Vale, es con gusto. ¿Alguna otra persona tiene como alguna duda pues particular o en la forma en cómo se pregunta? Si tienen pues, no sé, alguna sugerencia o dicen, no, es algo más bien tedioso, sí me gustaría pues como saberlo para tenerlo en cuenta. Ah, también los que no tienen el micrófono pueden escribir. C. Carballo. Bueno. Entonces ya yo sí en el transcurso del día, sí de pronto le pido el favor a alguno de ustedes, sí como intentar pues como poder resolver estos talleres y, y también en cuanto a lo de las presentaciones. Yo les pedir el favor de que, digamos, entre comillas, hagan de cuenta como si no tuviéramos los videos disponibles y ustedes normal estarían sentados tomando nota, ¿cierto? La idea es que ustedes tomen pues como un cuaderno y vayan escribiendo pues como los datos más puntuales o vayan escribiendo pues lo que les parezca pues más relevante. Esa sería pues como la idea. Así por encimita voy a resolver pues como lo del taller para que porfa pues lo tengan presente. Me regalan un momentico por favor y ya lo busco y se los comparto.
Ah, igual ustedes tenían las respuestas. No, entonces no tiene sentido. Ustedes de pronto en cuanto a las respuestas vieron pues como alguna duda. Miren por decir, no sé si soy Profe, claro. tengo, Hola, perdón, yo pregunto mucho. dale Carvalho, no importa. Profe, es que la última pregunta, yo no sé si es que estaba mal formulada, yo no la supe entender, pues que la que decía como evitarla, para evitar la trepanación, yo no sé, algo así, no me acuerdo pues Ah, sí, sí, exactamente el ya enunciado. recuerdo. Sí, listo, ya recuerdo cuál. Cuando yo vi la respuesta, yo, pues sinceramente vi, yo no respondí nada de eso. Yo, según como la interpreté, pensé que era lo que habíamos hablado en clase, que para no hacer pues la trepanación, si usted quiere evitarla, puede ingresar al maxilar por la raíz de los tres últimos molares. A raíz de los últimos monal. Bueno, entonces, si de pronto, no sé si tienen la imagen ahí a la mano, o digamos, si la buscamos en el que está en PDF, que lo tienen en el celular, yo lo busco en un momentico. ¿Se necesita la pregunta completa? No, yo la pregunta sí la tengo, lo que quiero es mostrarle la imagen donde se ven los senos del equino. A lo que quiero llegar yo con esa pregunta es que, digamos, usted obviamente es siempre, usted sabe pues que uno siempre trata desde, en cierto modo, de poner cositas capciosas. Usted no espere la misma pregunta que la lleva al 2 y del 2 al 3 y así eso es una secuencia, ¿cierto? Siempre van a haber, digamos, así entre comillas, cascaritas pues obviamente que tiene que pensar, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con una pregunta? Usted normalmente trepana sobre el seno, ¿cierto? Buscando el espacio. Pero en este caso, obviamente, no vamos a trepanar sobre el tabique óseo, que es la estructura pues, que separa ambos senos. Entonces, si usted lo quiere evitar, usted obviamente debe saber cómo más o menos ubicarlo. Sí lo entiende, sí me entiende ya ahora la pregunta. Sí, pues no, es que no sé si es que estaba mal formulado, nosotros lo entendimos mal. Yo lo que pensé es que se quería evitar como tal el procedimiento de trepanar, no de, pues como de incidir en esa pieza ósea. Ah, bueno, no, ya es como usted me dice, no sé si de pronto mal formulada, porque si deseamos evitar trepanar sobre el tabique óseo en un equino, lo que yo le digo, ya usted tiene que interpretar más de la pregunta, o sea, que usted tiene que sacarle más a la pregunta para poderla responder, por eso tiene como que pensar bien, tiene que tener la imagen a la mano para poderla como, para que se le haga más fácil, porque el resto usted queda aquí como en blanco, ¿sí me entiende? Como responderla netamente pues con solo ver la pregunta, no, usted literal tiene que tener algo a la mano para poderlo responder. Entonces, lo que le decía, uno trepana sobre el seno, sobre el espacio, buscando el espacio, pero si resulta que usted no conoce una buena anatomía y lo hizo mucho más hacia rostral, donde puede encontrar el tabique óseo, o usted de pronto no sabe que existe un tabique óseo, entonces usted dice, pero bueno, ¿qué está pasando si ya introducí el taladro y sigue, no veo nada de espacio, ¿cierto? No encuentra nada del seno. Entonces usted dice, es que puede estar sobre el tabique óseo. ¿Sí ya de pronto me hago entender así? Profe, entonces me puede dar la respuesta que no la tengo, pues la última, la que usted dejó en el taller. Bueno, entonces esa viene a estar, se recuerda la cresta facial, ¿cierto? Sí, profe. La cresta facial. Y que la cresta facial no aquí nos termina la tuberosidad facial. Si usted mira en la imagen, yo espero pues que usted tenga si tiene el El manual. Sí. Ahora el manual no lo tengo abierto, está viéndome los dibujos del profesor. Bueno, pues, mm, sería pues muy bueno, listo, entonces pero si quiere ya yo lo abro y ya se la digo. Yo acá ya lo tengo. Vea. Entonces, ¿qué pasa? Si usted mira en la imagen, ahorita más tardecito, eso se va a ubicar, ese tabique se va a estar ubicado dorsocaudal a la tuberosidad. Si usted traza una línea dorsocaudal o levemente hacia caudal, va a encontrar ese tabique óseo. Si usted mira el 4, 5, 6, en el 5 ve más o menos dorsal a la tuberosidad, pero como referente la tuberosidad facial. O sea, se incide dorsal caudal a la tuberosidad facial.
No, no se incide, es que ya veo que se está como confundida. Sí. Uno no trepana sobre el tabique óseo. Aquí lo que le quieren decir es cómo evitarlo para no trepanarlo, porque no tendría ningún sentido porque es una estructura compacta. ¿Sí me entienden? No va a haber seno ahí en ese tabique, porque ese tabique es nomás una separación. Si de pronto ya me hago entender. Entonces, para no pues romper hueso como tal, se ingresa es dorsocaudal a tuberosidad mandibular. Maxilar, maxilar. Usted traza una línea, es muy importante eso, porque dorsocaudal puede ser cualquier punto, pero si usted dice más o menos traza una línea que es por donde pasa de tabique, usted dice, ah, bueno, ya sé que más o menos a ese nivel no debo trepanar, no debo incidir. Ah, listo, profe. Es que ya había interpretado mal la pregunta. Sí, es que es algo complejita, por eso tienen que tomarse pues como el tiempito de pensarla y dirigirse a la imagen, porque lo contrario, esto no es como responder, digamos así, 2 más 2 4 o algo así, no, tiene, en serio que tiene, pues, son relativamente capciositas, entonces Ya tienen nos pues como dimos cuenta. eso, entonces mire que la idea no es que respondan pues algo así, como le dijera, que las coja, digamos así, a quemarropa, no, sino que más o menos piensen que literal hay que buscarle pues como las cositas capciosas, donde tengan que pensar bastante, esa es la idea. Bueno, y lo último, también les quería decir que por decir, miren, yo más adelantico sí les comparto la imagen para que les sea mucho más fácil a ustedes grabar. Eh, en cuanto a lo de el descorne, entonces, mire, yo dije, bueno, ¿será que les pregunto? ¿Será que no les pregunto? Pero mire que en la respuesta en cuanto al descorne yo les decía, bueno, el cuerno, entonces tendrían que pensar, el cuerno, ¿en qué hueso se ubica? Se ubica en el hueso frontal, perdón. Y el hueso frontal es que al hueso es sinusal, y ese hueso sinusal, ¿qué más pasa con él? Que esos senos se comunican con la cavidad nasal. Entonces mire en este caso cómo se comporta en cuanto tiene que llevar usted la secuencia para poderle dar como más lógica tanto a la pregunta como a la respuesta. Pero si usted lee solo la pregunta, usted dice, no, de acá no respondo nada. Usted tiene que pensar sobre esa pregunta y adicionarle más cosas para poder responder. Y esto es algo práctico, la verdad. Usted va y realiza ese procedimiento quirúrgico y una persona que no sepa, un propietario, le puede decir, ve, ¿y por qué es que está sangrando? O la pueden llamar. Usted realiza la cirugía y resulta que, no sé, a los 20 minuticos de usted ir, se la llama al propietario y le dice, mira, es que el animal está sangrando por un hollar. Entonces, si usted no sabe esta anatomía, si usted no entiende el porqué de eso, usted va a decir, ay, ¿qué pasaría? ¿Ya qué le haría yo al animal? Etcétera, etcétera, ¿cierto? O como me pasó en un caso, una práctica de unos estudiantes, se estaba haciendo un descorne cuando se vio adentro toda la bóveda craneana, toda la parte pero ósea. Cuando dice que, ay, miren el cerebro. Cuando, ¿cómo? No, no, no es el cerebro, es como tal esa parte ósea cubriendo el cerebro. Entonces, por eso es pues, muy importante la anatomía. Bueno, entonces ya vamos a darle inicio a la clase de hoy. ¿Alguna última duda para empezar? Bueno. Bueno, entonces acá hoy vamos a ver lo que son
Hoy vamos a ver lo que son las regiones topográficas de la cabeza, ya una vez pasado pues como la parte osteológica. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Por decir, resulta independiente un bovino, un equino, un carnívoro, resulta que tiene una masa tumoral a este nivel. Entonces está usted con un colega por el teléfono, no tiene la foto, y le dice, entonces usted tiene que... Pero ya miro otra vez. Ya se aparece. Listo, muchas gracias. Entonces resulta que tiene una masa tumoral o una herida, digamos, en esta parte. Entonces, ¿usted cómo le describiría esta? Profe, qué pena. A mí tampoco me aparece la imagen en la pantalla. Perdón, ¿qué me dices? No, no me aparece, profe, tampoco la imagen de la pantalla pues en el computador. Ah, pero ¿qué pasaría, pues? Ya de pronto, ahora sí les aparece. Me aparece A cargando mí ya. el Teams. Sí, ya aparece. A mí también ya me aparece, profe. Listo, entonces ya ahora sí continuemos. Bueno, entonces resulta lo que les decía, que tiene una masa tumoral o una herida, masa tumoral en esa parte. Entonces ustedes van a decir, ay, no, como adelantico de la oreja o atrasito del ojo. No, nada que ver de eso, ¿cierto? Entonces ustedes, digamos, en esa parte dirían, no, entonces en la región temporal, ¿cierto? Entonces así igual vamos a tener otras como nasal dorsal, esta parte de acá, nasal lateral el número 2, los hollares número 3 y así sucesivamente, ¿cierto? Vamos a tener también una porción mentoniana donde vamos a encontrar pues como el mentón, orbicular del ojo, ¿cierto? Esas son estructuras pues como tal. En cuanto a la bucinatoria es donde se encuentra el músculo bucinador, que es esta parte de acá, o donde están los carrillos. Listo, como los cachetes, pues como nosotros lo conocemos, ¿cierto? Una parte macetérica que viene a ser el número 13, donde se encuentra el músculo macetero. Intermandibular, ya esta sí sería en esta parte de acá abajo, desde una vista desde ventral. En la región frontal, toda esta parte de acá. Temporal, la que ya vimos. Auricular, en cuanto alrededor pues, del pabellón auricular. Occipital en la parte caudal, que es donde se ubica este hueso. Y parotidia, donde se encuentra la glándula salival parotidia, que es este otro nivel, entre otras. Entonces, esta sería pues como la practicidad que tendrían estas regiones, ¿cierto? Ya si nos vamos un poquito más hacia profundo, vamos a empezar entonces con lo que es la miología. Acá vamos a ver parte pues de algunos de los músculos. Entonces vamos a empezar con un músculo cutáneo, que viene a ser una capa pues que se encuentra dispuesta pues sobre todo debajo de la piel. En los carnívoros se conoce también, otros libros lo comentan como el músculo platisma. No lo conocen, no lo mencionan como cutáneo, sino como músculo platisma. Bueno, y ya vamos a empezar con los músculos como tales, ¿cierto? Músculo elevador nasolabial viene a ser la primera aguja que tenemos a este nivel. Entonces va a tener, digamos, una inserción tanto en la nariz como en el labio superior. Entonces, si contraemos este músculo, ¿qué vamos a hacer? Entonces, elevar labio superior junto con la nariz. Vamos. ¿Estás grabando la clase? Sí, ya yo le di grabar la clase, ya si quiere vuelvo y confirmo. Sí. Ah, no, perdón. No. Gracias, profe, qué pena. Vale, tranquilo. Bueno, seguimos con el músculo elevador del labio superior. Viene a ser la aguja número 2.
Entonces, este viene a ser el músculo, digámoslo así, el motor primario del labio superior, ¿cierto? Este músculo, digamos, cuando ustedes ven a un equino o un bovino haciendo el reflejo del flemen, que es levantar el labio superior como para percibir las feromonas cuando hay un animal en celo, etcétera. Este viene a ser el músculo, pues, como tal, que tiene esa función. Vamos a tener como el músculo dilatador lateral de la nariz, la aguja pues número 3 que tenemos. En los carnívoros se conoce como músculo canino, ¿cierto? Para ellos. Vamos a tener el músculo cigomático, este que se encuentra acá, el de la aguja amarilla, que va de lo que es parte pues de la cresta o tuberosidad facial a la comisura bucal, que viene a ser esta de acá. Entonces, si ese músculo se contrae, viéndolo ustedes ahí más o menos el origen y la inserción, entonces preguntémosle, a ver, yo me acuerdo de Felipe Zapata. Felipe, ¿qué cree usted que pasaría si ese músculo se contrae? ¿Qué acción ejercería? Felipe, ¿sí está? Abrir la boca. Abrir la boca como tal. No, abrir la boca no. Esos son los otros músculos que tienen que ver. Pero en este caso, digamos, si usted mira bien el origen y la inserción, entonces es retraer como tal esta parte, retraer la comisura bucal o labial, ¿cierto? Esa parte de ahí, retraerla. Bueno, seguimos con el músculo bucinador. Como le dije, ese es el que se encuentra, pues, vendría a ser este que tenemos acá. Es el músculo, pues, que se encuentran los carrillos, básicamente ese. Bueno, en los bovinos vamos a tener este único músculo que es el músculo depresor del labio superior y es este que tenemos acá. Entonces va a haber tanto un elevador como un depresor únicamente en los bovinos. En las demás especies, entonces vamos a tener un músculo depresor del labio inferior que viene a ser este último que tenemos acá. Lo importante, lo relevante en esto es pues, que estos son como tal los músculos de la mímica, de la expresión facial. Y entre otros músculos pues, que vamos a tener, el músculo parótido auricular se encuentra a este nivel, relativamente pues, cercano a la parótida, y es deprimir pues, lo que es la oreja. Vamos a tener el músculo orbicular de la boca y de los ojos, este se encuentra acá a este nivel, y el de la boca viene a ser literalmente los labios. Y ya en el piso de la cavidad bucal, vamos a tener el músculo miloioideo. Ese ya tendría pues como que ser en una vista ventral. Acá lo que más les recomiendo es mirar imágenes de Popesco. Ahí las muestran pues muy relativamente como en capas y es lo principal pues como para verlos. Es tomarse como el tiempito, no sé, dibujar una cabeza y más o menos dibujar la distribución de los músculos para que tengan a lo menos pues como una idea relevante en cuanto a eso. Acá vemos pues la disección de un equino y acá estaríamos mostrando, entonces vemos de esta parte pues de la región nasal, entonces vemos el músculo cómo se distribuye, ¿cierto? Perdón. El músculo se distribuye en esta forma. Acá viene, este es otro tramo. Ese vendría a ser el músculo elevador nasolabial, porque viene ahí parte de la nariz y termina acá en el labio. Este otro que llega a la comisura bucal. Entonces, facilito, origen e inserción de este músculo. Hay unos pues, que no son tan visibles, pero entonces, si ustedes ven acá, toda esta viene a ser la cresta facial. Cierto, a Carballo que me preguntaba ahora, que cómo encontraba entonces el tabique óseo, lo que yo le decía, termina la cresta facial en la tuberosidad facial, traza una línea dorso-caudal con base a ese punto, entonces sería algo más o menos así, ¿cierto? Ahí se encontraría el tabique.
Entonces, ¿qué dirían ustedes? Origen, cresta facial, y se inserta en la comisura bucal, que sería en esta parte de acá. Por acá tenemos ya el resto, sería músculo, el bucinador, y por último el depresor del labio inferior. Esos son pues como los más relevantes, los que se pueden como trazar. Profe, y ese que se ve por debajo de toda la cresta facial, que es larguito. ¿Sí lo ves? Ah, bueno, ese es un nervio, ese ya facial. lo vamos a ver más adelante. Este que estoy señalando acá. Ese. Sí, ese viene a ser el nervio facial, pero ese ya lo vamos a ver más adelantico. Ese es el nervio facial. Listo, profe. Bueno. Entonces acá, digamos, en el canino, lo que yo les decía, viene a ser todo el músculo 17, toda esta parte de acá. Ese se conoce como el músculo, el pineal cutáneo o músculo platisma. Por decir el 15 acá vemos pues que es el músculo de la horna labial. Van a ver entre otros, pero básicamente son los que vimos, músculos. Entonces, relevante, ¿qué tienen que resaltar ustedes de ahí? Son músculos de la expresión facial, músculos que son inervados por el nervio facial séptimo par craneal, que lo habíamos visto antes. Y usted sigue así, el séptimo par, el facial, sale por el agujero estimulomastoideo, y ya saben pues cómo ubicarlo en cuanto a los referentes o los accidentes óseos. Entonces miren cómo se van uniendo pues como las diferentes cosas. Acá vemos ya parte pues de lo que es, vendría a ser pues como una parte más profunda, que igual ya vamos a pasar a estos músculos que tenemos a este nivel, que vienen a ser pues como tal los músculos de la masticación. Listo. Bueno, que ya tenemos estos. Entonces, antes de empezar pues como a describir estos músculos, ustedes de anatomía 1 más o menos pueden recordar qué significa un músculo motor primario, un músculo sinérgico y un músculo antagónico. A ver, Carballo, cuénteme qué es un músculo motor primario. Profe, pues tenía entendido que hace como la función más del 80%. Bueno, entonces, digámoslo así, ese es el músculo que independiente de la función, es el que realiza el más o menos, o digámoslo así, el 80% de la función, ¿cierto? Eso se conoce como músculo motor primario. Músculo sinérgico, el que realiza ese 20 restante, y el antagónico, el que realiza la función contraria, ¿cierto? Entonces, en cuanto a los músculos que vimos antes, entonces, si yo les pregunto, ya con esta imagen, ¿cuál sería el músculo sinérgico para elevar el labio superior? Músculo elevador del labio superior. Sinérgico. Sí, de Carballo, tiene que Ay, pensar. se ayuda, sí. Carballo, hágale pues, tiene una segunda oportunidad. Ay, ¿por qué yo otra vez? Dígame pues, Carballo, pues si no es el 1, es el 2. ¿Y cuál es el 2? El elevador nasolabial. El elevador nasolabial. Muy bien. Y preguntémosle a músculo elevador nasolabial. Listo. A Caterine Lopera. ¿Cuál sería el músculo antagónico? Caterine, ¿sí está? Profe, ¿puede poner la imagen, porfa? Claro. ¿Cuál sería el músculo antagónico? ¿Sí puede hablar o...? Profe, el depresor. Entonces, completico, el depresor del labio inferior, listo. Muy bien. Muy bien, Doris. Y entonces, mire, yo le dije labio superior, pero entonces también les podría decir, ¿cuál es el músculo motor primario para el reflejo del flemen?
Entonces, si ustedes no se acuerdan que era el reflejo del flemen, ahí pierden el punto, ¿cierto? Entonces sería el elevador del labio superior. Bueno. En cuanto a eso, entonces músculo motor primario, listo. Y vamos a pasar entonces a los músculos de la masticación. Entonces tenemos que los 3 primeros son los músculos que realizan la función de cerrar la boca. Y por último, el músculo digástrico es el que tiene la función de abrir la boca. Entonces empezamos con el músculo macetero teniendo esta imagen, ¿cierto? El músculo macetero es este que se ubica acá en este nivel. Sería todo este músculo. Entonces, es mucho más fácil, pues, siendo algo visual, entonces vamos a decir el origen e inserción de este músculo. Lo hago porque es algo práctico y porque hay una imagen. De resto, buscar por allá algo más capcioso, más tedioso, pues no sería pues como tan amigable con los estudiantes. Entonces preguntémosle a Mariana Valencia Rendón. ¿Sí está Mariana? Bueno, Mariana, entonces dígame porfa, ¿cuál sería, digamos, empecemos por lo básico, cuál sería el origen de este músculo viéndole el trazo que yo ya le hice? Usted ya conoce más o menos, pues no, usted ya conoce los accidentes óseos, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, digamos, ¿cuál sería el origen de ese músculo? Esa es la inserción. Entonces, ¿cuál? Muy bien, sí. ¿Cuál sería la inserción? Miren más o menos el trazo y él va en esta dirección. Entonces, ¿cuál sería el origen? Muy bien, entonces sería el origen en la cresta facial y se inserta en la mandíbula. Pero es que, entonces, si usted me pone entonces hagamos de cuenta que alguien no está nuevo en la materia, muy novato, digamos, en los huesos, y dice en la mandíbula, pero es que la mandíbula, voy a volver a hacer la imagen, la mandíbula es todo esto desde acá, sube más o menos hasta acá, hace el proceso coronoides, el cóndilo y vuelve y baja, ¿cierto? Entonces, si usted quiere ser más específica, ¿usted qué le diría a esa persona? ¿Que en qué parte se inserta el músculo macetero? Descríbalo. Profe, yo creo saber, ¿no es en el arco de la mandíbula? En el arco. Pero El sí, ángulo, parte pues de lo que es el ángulo de la mandíbula. Sí, venga, no se me vaya, espere que usted tiene que hacer el ejercicio. Si usted quiere ser más específica, entonces, ¿dónde encuentra usted ese músculo? ¿Qué accidente óseo se encuentra a este nivel de la mandíbula? ¿En qué cara estamos? No, dígame, la confundí. Tenemos la mandíbula a este nivel. Entonces, usted por eso, ¿qué estructura tenemos a este nivel que es mucho más profunda en los carnívoros? Eso, no. Eso, la fosa macetérica. Entonces, tiene también parte de inserción esa. Entonces, pero listo, la fosa macetérica. Pero entonces, ¿en qué cara estamos de la mandíbula? ¿Qué cara es esa de la mandíbula? Profe, la lateral izquierda. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Ana Isabel. Bueno, Ana Isabel, Mariana, póngale pues atención a eso. Entonces, Ana Isabel, entonces, ¿qué diría usted? Que el músculo macetero se encuentra en la cara. Lateral izquierda. No, lateral izquierda y derecha, ¿cierto? Pero entonces ese músculo se encuentra en la cara lateral de la mandíbula. Ah, bueno. ¿Cierto?
Entonces, eso usted tiene que ser bien específico, porque si volvemos a lo mismo, como así se inserta en la mandíbula, pero no, en la mandíbula tiene el proceso coronoides, tiene el cóndilo, tiene el ángulo de la mandíbula, tiene muchas otras estructuras, ¿cierto? Tiene una rama horizontal, vertical, porción mentoniana, etcétera. Entonces, por eso tenemos que ser muy específicos. No estaría mala la respuesta, pero no sería la respuesta esperada, no sería la respuesta concreta a lo que queremos llegar. Y en estas cosas, en cuanto a cirugía, en cuanto a muchas aplicaciones que tiene esto, debemos ser muy específicos. Ah, sí, tal músculo, ¿no? Pero ¿en qué parte del músculo? ¿Sí me entiendes? Es necesario ser muy específico. Bueno, entonces, si ustedes miran, entonces, en cuanto al origen de inserción, cuando este músculo se contrae, él, digamos, va hacia ese nivel, entonces, ¿qué está haciendo? Llevando la arcada o la mandíbula hacia dorsal, o sea que está haciendo oclusión. Listo, entonces miren lo práctico, entonces cierra la boca. Es en cuanto entonces al músculo macetero, listo. Seguimos con el músculo temporal. El músculo temporal, vamos entonces con... Juan Pablo Restrepo. ¿Sí está Juan Pablo? Sí, profe. Bueno, Juan Pablo, miren la pregunta que le voy a hacer entonces. Estamos en el músculo temporal y vamos a esta imagen. En cuanto a las estructuras óseas, ¿qué recuerda usted que se encuentra a este? Empecemos por lo básico. ¿Qué huesos se encuentran más o menos a este nivel? Ahí hay varios, pero ¿cuál sería el principal? El temporal. El hueso temporal. ¿Qué accidente óseo se encuentra ahí? ¿O qué espacio? Pero Ponlo así, ¿qué espacio vimos ahí que se encuentra? la fosa temporal o La fosa temporal. Entonces, ¿cuál es el músculo? ¿Cuál es el músculo? Sí, ¿cuál es el número 16? ¿Qué músculo es? el músculo temporal o Listo, no, muy bien, músculo temporal. Entonces, tiene un origen en la fosa temporal, ¿cierto? sí. Y se inserta en una estructura que es más o menos así. ¿Cierto? Se inserta en esta que la voy a señalar acá. ¿Cuál sería esa estructura? A ver. Ese sería el proceso coronoides de la mandíbula. El proceso coronoide de la mandíbula. Muy bien, entonces origen fosa temporal se inserta en el proceso coronoide de la mandíbula y como tal vuelve y sube, eleva la mandíbula, entonces permite cerrar como tal la boca. Listo. Seguimos con el músculo pterigoideo, este sí tiene dos porciones, lateral y medial. Él se origina, perdón, en cuanto a los huesos, pues en cuanto al hueso pterigoides, pero ya se inserta en la cara medial de la mandíbula. Él ya estaría en una distribución similar al músculo macetero, pero ya por la cara medial. Entonces acá cuando quiero decirles, pues como que tengan muy pendiente, sean bastante específicos. Listo, en cuanto a lo que se pide. Y por último tenemos el músculo digástrico, que se va a tener, ya les voy a decir cuál más o menos, a ver de pronto la distribución que tiene. Él viene de un accidente óseo, ya lo voy a dejar con otro color. De un accidente óseo que tiene más o menos esta distribución. Y no son las alas del Atlas, más o menos esta distribución. El músculo va de ese accidente óseo y se inserta en todo el ángulo de la mandíbula, a este nivel. Entonces, si ustedes ven que él se contrae, digamos, va hacia esa parte, entonces va a permitir la apertura de la boca. Entonces, mire que no es ustedes tenerlo copiado en un cuaderno y decir el músculo temporal tiene la función de tal cosa y leerlo así o ver esa teoría aburridora,
En cambio, si ustedes lo ven de una imagen y más o menos le encuentran la lógica, es mucho más fácil grabarlo. Entonces, ¿qué accidente óseo sería este que yo les acabé de señalar de acá? El cóndilo del occipital. Cóndilo del occipital. ¿Usted se llama? Manuela. Manuela. Bueno, Manuela, entonces la pregunta, el cóndilo del occipital es una superficie lisa, ¿cierto? Si usted más o menos vio, redonda. Y esa se articula con la primer vértebra cervical. Listo, el atlas, esos cóndilos. Entonces una superficie articular. Pero está cerquita, está en el hueso y está cerca. Ya se lo dije todo. ¿Cuál sería entonces? Tiene ya la segunda oportunidad. ¿Cuál sería entonces? Estaría más o menos en esta distribución, ¿cierto? Es un accidente así, elevado, elongado. ¿Cuál sería entonces? Es un proceso. ¿Proceso qué? El paramastoides. El paramastoides o paracondilar, O que significa al lado de los cóndilos, ¿sí? Entonces tiene ese origen el proceso paramastoides y se inserta en todo el ángulo de la mandíbula, que sería a este nivel. Pero muy bien, ¿sí ve? Porque ustedes deben tener como una imagen tridimensional de las cosas para poder pues asociar muchas más. Bueno, eso en cuanto a los músculos de la masticación. Seguimos con la inervación, pero ya en cuanto a la parte pues como facial. Entonces tenemos acá el nervio facial. Recuerden pues que él sale por el agujero estilomastoideo y va a tener dos ramas. Una rama bucal dorsal y una rama bucal ventral. Esas son las distribuciones. En este quino, en este momento, en la disección que se le realizó, solo se retiró la piel. Y debajo de la piel, a veces cuando no se es bien precavido, puede quedar incluso el nervio sobre la piel. Entonces miren, entonces, ¿qué dice esta persona? Caterine lo opera. ¿Sí está Caterine? Caterine, sí me respondió acá. Bueno, Caterine, entonces, ¿qué opina usted de este nervio en cuanto a qué dice usted? ¿Está cubierto, no está cubierto, desprotegido, protegido? ¿Cómo vería usted este nervio en cuanto, digamos, a otras estructuras que usted pudo ver en Anatomía 1? A ver, miremos si me escribe. ¿Sí me entienden la pregunta? Bueno, a lo que quiero llegar es, si en este nervio tiene una distribución muy superficial, lo que les decía, está debajo de la piel. Entonces ustedes ven, digamos, en un procedimiento quirúrgico en campo, en un equino, digamos una castración, y resulta que hay que derribarlo. Entonces, ustedes ven que normalmente un cabresto, digámoslo así, viene a este nivel, ¿cierto? Acá, y sube acá. Entonces, ¿qué pasa? El animal va a caer con el cabresto y de todas maneras hay que hacerle, digamos, cierta presión para que el animal no se vaya a levantar, ¿cierto? Ante algún reflejo. Entonces, ¿qué pasa? Como es un nervio que está muy expuesto, puede ser fácilmente, lo pueden comprimir, ¿cierto? Y como el animal, digamos, va a estar 10, 15 minutos en decúbito, entonces va, imagínense, haciéndole presión sobre ese nervio durante ese tiempo. Entonces, lo que va a causar como tal ahí es una neuritis, una inflamación de ese nervio, y por ende va a generar una denervación, o sea que esos músculos no van a responder a esos impulsos, pues cierto, como tal.
Entonces, por eso es muy importante tener eso en cuenta. Entonces, resulta que en un procedimiento quirúrgico se complicó y se demoró más. Entonces, ya lo que sale causando un daño mucho más duradero a ese nervio, a veces irreversible. Entonces, ya es cuando el animal resulta con una asimetría facial. Unos músculos van a estar contraídos, los de un lado, y los otros no, por ese daño nervioso. Entonces, por eso es bien, bien importante tener eso en cuenta. Vamos a tener también diferencia en distribución es en cuanto al equino, porque en las otras especies la rama bucal dorsal viene a este nivel y la rama bucal ventral está en todo el ángulo de la mandíbula y también asciende acá, ¿cierto? Esa sería más o menos la distribución en las otras especies. Seguimos con el nervio infraorbitario. El nervio infraorbitario sale por el agujero infraorbitario que más o menos se ubica a este nivel y ya tiene distribución pues también para lo que es la parte pues de la nariz y el hollar, el labio superior. Bueno, y por último el aurículo palpebral, ese sí lo vemos más adelante, que es un nervio pues que tiene que ver con los párpados y con lo que es la oreja. Entonces, acá vemos en esta imagen, ya una vez retirados todos los músculos, cómo es esa distribución pues, del nervio infraorbitario, saliendo por el agujero infraorbitario. Entonces, si ustedes miran, ese agujero infraorbitario, si ven esta otra elevación ósea que se ve acá, tendría que ser la tuberosidad facial. Entonces, como les digo, eso es lo que ustedes utilizan de relevante para poder encontrar ese agujero. Entonces, llega el caso que acá le están haciendo una masa tumoral en el labio superior a un bovino. Entonces ya usted conoce el agujero, ya usted conoce el nervio, ya que lo que le falta, mirar la técnica como tal para depositar el anestésico junto a ese nervio, poder bloquear esa zona y ya poder intervenir acá, que es lo que a usted le interesa. ¿Cierto? Eso es lo importante. En el caso del equino, entonces les voy a dibujar acá el nervio. Este que tenemos acá, este blanquecino que tenemos acá. ¿Cierto? Entonces, él tiene esta distribución y el agujero más o menos estaría a este nivel. Entonces, si yo le pregunto a Ricardo Yepes. Ricardo. Ricardo, ¿sí está? Bueno, alguno de los dos, Nicolás González o Espina. Bueno, Carballo, salve la patria. No, pues sí estaba. Están escribiendo, güey. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué estructura o tejido blando tendría usted en cuenta en un equino para encontrar el agujero infraorbitario? La tuberosidad facial, ¿no? Perdón, en un equino. Pero escuche la pregunta, ¿qué estructura blanda o tejido tendría usted en cuenta como para obviar o para ubicarse pues como en cuanto a ese nervio? Como qué estructura le podría intervenir a usted para poder encontrar el agujero si el agujero se encuentra a este nivel. Pues, profe, no sé, la verdad. Entonces, mire, recuerde pues siempre lo que les digo en cuanto a tengan pues como en cuenta que es básicamente este músculo de acá. Este músculo Profe, que tenemos acá. Hola. ¿Puedo responder? Claro, cuénteme. Yo creo, ese no sería el músculo nasolabial. Este es el músculo elevador del labio superior.
el nasolabial ya acá se retiró, y recuerde que él tenía pues como más o menos esta distribución acá, ¿cierto? Este músculo es bastante palpable, es un vientre muscular, no es tan plano, siempre tiene vientre, es muy palpable y deslizable, entonces usted lo desliza y sobre y debajo de él va a encontrar esta estructura acá que viene a ser el nervio. Entonces esa estructura blanda que tiene usted en cuenta para ubicarlo o que tiene que desplazarla para poder ingresar pues mejor la aguja. Eso tiene pues como esa practicidad. Siempre que les pregunte algo, siempre piensen pues en estructuras alrededor y que sean obviamente pues fáciles de identificar. Bueno, en cuanto a la irrigación y drenaje, pues vamos a tener más o menos pues la distribución. Entonces partimos de lo que es la principal, que viene a ser la arteria facial. Esa arteria facial, ya les voy a hacer un esquema, viene a ser rama pues ella viene a ser rama de un tronco linguofacial, y ese tronco linguofacial viene a ser de la carótida pues como tal, ¿cierto? Es la que sube pues en el cuello, que eso más adelante lo vamos a ver. Y esa arteria facial es la encargada de dar esa irrigación más externa pues a lo que es músculos y estructuras anexas de la cara, lo más superior, ¿cierto? Lo más superficial. Entonces vamos a tener una labial inferior, labial superior, nasal lateral, nasal dorsal y una arteria por último angular del ojo. Entonces si nos buscamos una imagen, esta, entonces tenemos acá, que viene acá, digamos así, el tronco linguofacial, porque emite una rama lingual y una rama facial, la F, ¿listo? Esa arteria facial es la misma que nosotros nos encontramos o nos palpamos para el pulso. Ahí también es un punto pues para tomarle el pulso a las diferentes especies. Entonces nosotros también la tenemos más hacia el ángulo de la mandíbula, ¿cierto? Y este viene a ser el tronco linguofacial. Y esta viene a ser la arteria. Y tenemos la arteria facial. Esa arteria facial pasa al ángulo de la mandíbula y asciende a este nivel. Ella sigue ahí ya por la cara, digamos así, la cara interna, y ya acá aparece nuevamente. Emite una labial inferior, perdón, pero se me devuelve un momentito. Un momentito, por favor. Tenemos el tronco linguofacial, lingual y la facial, ¿cierto? Sale acá como ya emite, sigue, sería entonces el labial inferior, se continúa, ya sigue a ser una labial superior, se continúa como una nasal lateral, como una nasal dorsal, y por último llega a la arteria angular del ojo, ¿cierto? Esa más o menos sería la distribución que presentaría. Entonces, si yo les digo, entonces tenemos que esa arteria carótida, de la carótida viene a salir pues como tal el tronco linguofacial, digámoslo así, de ese linguofacial sigue la facial y emite todas estas ramas. Entonces, si yo les digo, lleven desde el tronco linguofacial, que es esta parte de acá, lleve un glóbulo rojo desde el tronco linguofacial a la arteria angular del ojo. ¿Cuál sería la secuencia? ¿Cómo empezarían ustedes? Carvalho, colabore. Profe, estoy pensando. Empiece pues. ¿Cómo se llama esto acá? A este nivel. Desde el tronco linguofacial a la arteria angular del ojo. ¿Cómo así? No entiendo. Entonces vea, haga de cuenta, usted tiene un glóbulo rojo acá, ¿cierto?
en todo el tronco linguofacial. Y ese tronco linguofacial tiene que hacer todo este recorrido hasta llegar a la arteria angular del ojo. Usted tiene que mencionar las arterias por las cuales transita hasta llegar a la arteria angular del ojo. Entonces empieza arteria, o bueno, tronco linguofacial. Entonces empieza arteria facial. Espere, tronco linguofacial. Pero De ahí- tronco linguofacial. De ahí y de ahí limita la arteria facial, ok. Eso es espere, el tronco linguofacial seguiría la arteria facial. Y de la arteria facial, ¿cuál seguiría? La arteria labial inferior. Segura. Ay, no. Ah, la rama facial. No, tronco linguofacial, arteria facial. Y después de la arteria facial, si yo le dije que la traiga hasta esta parte de acá, ya ese glóbulo rojo hasta esta parte, ¿cuál seguiría usted? ¿Cuál sería después de la facial? Angular del ojo. La arteria angular del ojo, que es esta la larga. No se puede ir directo hasta allá. Se va directo hasta allá porque, mire, la arteria facial es todo este tramo. Desde acá Hasta acá, eso. ¿Cierto? Entonces usted diría tronco linguofacial, arteria facial y por último angular del ojo. Porque yo le hago un ejemplo. Si usted ¿por qué no diría labial inferior, labial superior, nasal? ¿Usted por qué no diría eso? Dígame usted. No, porque ya emiten para otras partes. Pues Para otras partes. Entonces, si usted va para la universidad, ¿usted a qué tiene que entrar a Mallorca o a qué tiene que entrar a Itagüí o a La Estrella? ¿Sí me entiende? Es algo muy similar. Usted coge toda la principal o la regional y llega a la universidad. Ya sí me entiende, es como, si usted me menciona digamos, si usted me menciona la arteria nasal dorsal, la ¿cierto? labial inferior. Pues ya tendría que mencionarlas todas de ahí para arriba, todas las ramas que estaba emitiendo. Y pues no, porque no tendría lógica, porque entonces usted dijo, no, el glóbulo rojo entró y resulta que luego se devolvió para continuar hacia allá. No tendría ninguna lógica, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, tomaría solo la arteria facial, que es todo ese tramo que ya le dibujé, porque recuerde que esas son ramas de la arteria facial. Listo. Entonces, para que lo tengan, pues, yo creo que le aclaré a más de uno la duda. Entonces, tienen que tener muy presente eso. Si es rama, si toma ese ingreso de resto, seguiría pues por toda la principal a llegar al destino. Bueno, eso en cuanto a las estructuras pues arteriales. Va a tener un drenaje satelital, entonces va a ser lo mismo, una arteria, una vena angular del ojo, nasal dorsal, hasta llegar a la vena facial, y ya lo último pues llegan a la yugular, etc. Hay una estructura que se conoce como senos venosos. Esos senos venosos, si los vemos acá, son de venas pues que se encuentran más internas. Mire que acá se retiró todo el músculo 14, que viene a ser el músculo, ¿cuál, Carballo? Masentérico. Músculo masentérico. El número 12. Carballo. ¿Cuál es el número 12? Ay, no. Mandíbula. Esa es la mandíbula. Y en la cara medial de la mandíbula, ¿qué músculo? Pterigoides. Los nombres están muy duros. Muy bien, Carballo. Entonces, mire el número 41, el número 40, esos son los senos venosos. Un seno venoso es una dilatación que le ocurre, digámoslo así, una dilatación pues normal, no patológica, que tienen ciertas venas. Entonces, ¿qué pasa? Si esos senos se encuentran ahí y ellos sirven para el retorno venoso. Al contraerse los músculos, los comprimen y ayudan pues a ese retorno como tal. A veces me tocó una vez en la clínica la punción de uno de estos senos con el fin de tomar una pequeña muestra de sangre y evaluar
el hematocrito, que significa pues la cantidad de glóbulos rojos que existentes pues en la sangre. Entonces me tocó ver que funcionaban sobre todo el 41. Meten una aguja de pequeño calibre, sale una gotica de sangre porque lo toman en un microtubo. Es un tubito pequeñito elongado, luego lo meten en una centrífuga, etcétera, ¿cierto? Entonces ingresan la aguja en todo ese nivel, ¿cierto? Entonces volvemos a lo mismo. ¿Cómo describiría usted ese punto? Entonces está, primero que todo, ventral a la cresta facial. Y lo que hacía la compañera que me tocó verla era que colocaba por los dos dedos en esta distribución ventral a los ojos, al ojo, perdón, y en ese punto medio, que vendría a ser es ahí donde ingresaba la aguja. Pues, por eso vuelvo y les reitero la importancia, pues, de la anatomía. Profe, una pregunta, pues, en el caballo vivo, ¿lo que se ve más prominente a esa área es el nervio facial o sería esa vena entonces? Eso, entonces, mire, Carballo, por eso les dije desde el inicio, pero buena la pregunta. Si usted mira en la imagen, mire, muestran esta parte de acá. Acá lo que muestran es como el espesor del músculo macetero, ¿cierto? Y ve esa parte que ha sido retirada, ¿cierto? Entonces, eso ya son estructuras profundas. Superficiales sería el 35, la más principal que viene a ser, que es el nervio facial. El músculo, el infraorbitario. ¿Listo? Entonces miren pues más o menos la distribución que tiene. Bueno. Otra cosa para aprovechar, en cuanto la oreja tiene 3 cartílagos. Uno de ellos es el cartílago escutular o escutiforme, que es este que se encuentra acá. Y alrededor vamos lo que es el 15, 16, 17. Esos son músculos escutulares, así se conocen, frontoescutular, cervicoescutular, pero no entraremos en detalle. Esos músculos tienen la función de darle lo que es el movimiento a las orejas, ¿cierto? El diferente movimiento pues, que ellos tienen, para que lo tengan pues como presentes. Pero ya vimos pues los más relevantes en cuanto acá a la expresión facial. Bueno, eso en cuanto a los signos. Hola. ¿Puede repetir el cartílago que tienen las orejas? Si son 3 cartílagos, lo vemos más adelante con anestesiología, pero acá es el cartílago escutiforme, que es un cartílago que permite más que todo la inserción muscular y que conocen con los músculos, como los músculos escutulares. Son diferentes, son como 6 o 8 más o menos. Y ellos lo que hacen es permitirle pues como el movimiento, dan la ubicación pues como de las orejas, ¿cierto? Permiten el diferente movimiento que los animales tienen. Entonces, por favor, me disculpan 20 segunditos, por favor. Bueno, eso en cuanto a los senos venosos, ya vamos a empezar a ver lo que son las estructuras pues como tal de la boca. Pues en la boca tenemos acá que vamos a empezar por los labios. En los labios vamos a tener pues un labio superior y un labio inferior. Vamos a tener las comisuras labiales, que es las que les mostré ahora donde se inserta el músculo cigomático, ¿cierto? Ambos extremos laterales. Listo, las comisuras. Esto es bueno que lo vayan haciendo pues como el ejercicio de ustedes pues en ustedes mismos, ambas comisuras, ¿cierto? Se encuentran laterales.
Vamos a tener lo que es el frenillo labial. Si usted introduce, digamos, con la lengua, usted puede sentir esa estructura, ese pliegue que une ambos labios, lo unen pues como a la estructura, a la gingiva. Si de pronto si sienten ese pliegue que se ve ahí, frenillo labial. A ver cómo, a ver quién lo va a preguntar. Carballo, no, usted no. Ay, yo sabía. Sara Henao Bustamante. Sara. Sara Fernanda o Sara Castaño, cualquiera de las tres. Profe, ya Sara Henao respondió. Bueno, Sara, sí siente el frenillo labial como tal, que se encuentra pues entre lo que es la estructura sí siente pues como esa estructura blanda que une el labio junto, digamos, junto a los dientes, junto a la gingiva como tal. Pues, no sé. Bueno, Sara, yo espero pues sí, profe, listo. Entonces, ella como tal viene a conocer pues como el frenillo labial. Y por último tenemos el filtrum, que es como esta imagen que les voy a mostrar acá. El filtrum viene a ser esta parte de acá para que nos vayamos acá. Del labio superior viene a ser como esa línea divisoria, ¿cierto? En esa imagen. Bueno, el filtrum. Seguimos con lo que son mejillas o carrillos, que es donde se encuentra pues el músculo bucinador. Y encontramos la desembocadura de la glándula salival parotidia. Ustedes con la lengua en la cara, entonces miren, por eso es importante, cara interna de los carrillos. Con la lengua, ustedes pueden palpar una estructura en forma de papila, en forma triangular, que se encuentra sobre la cara interna de los carrillos. Espero pues hagan el ejercicio entre ustedes mismos. Ahí se encuentra esa en forma triangular, esa es la desembocadura, es la papila de esta glándula. Ahí sale pues todo lo que es la saliva, pues que ya la secreción pues que estas glándulas producen. Y en los rumiantes vamos a tener una diferencia que son las papilas cónicas, que son unas papilas de tipo mecánico y como tal ayudan pues a lo que es la ingestión de alimentos. Importante, recuerden, es importante que hagan el ejercicio. Cara interna de los carrillos. Bueno, dígame Carvalho. Es Matilde. Profe, una pregunta. Matilde. ¿Dónde se encuentran las papilas cónicas? Pues, ¿en qué parte de la boca de los rumiantes? En esta parte, en las mejillas o los carrillos de los que estamos hablando. Ya ahorita en una imagen se las muestro. Y son puras papilas en formas triangulares o en forma de cono y son papilas de tipo mecánica. Listo, Matilde. Bueno. Seguimos con el paladar duro, que es la base ósea pues que tenemos lo más dorsal de la boca. Ya sabemos pues las estructuras óseas o si son los accidentes óseos de los cuales queremos, independiente sea la pregunta. Si ustedes con la lengua pueden tocar hacia arriba y vamos a encontrar unas pequeñas elevaciones. A eso se le conoce como crestas palatinas. Seguimos con la almohadilla dentaria. Esta viene a estar pues en lo que son los rumiantes y pequeños rumiantes porque ellos no van a tener pues incisivos superiores. Y a ese nivel, si usted hace el ejercicio ahora más tarde, abre la boca frente a un espejo, va a encontrar una estructura de esta forma. Y a eso le conoce como la papila incisiva. Y eso tiene un conducto con el órgano vomeronasal. Ese órgano es el encargado de percibir
todo esto lo que son las feromonas. Entonces mire que usted va uniendo muchas cosas. Sea el reflejo del flemen, que es la elevación del labio superior con el objetivo de exponer la papila incisiva y que entren pues y que sean percibidas esas feromonas, listo, por el órgano vómero nasal y ya pues todas esas palabritas que las unas, reflejo del flemen, perdón, elevador del músculo elevador del labio superior o elevación del labio superior, donde encuentra la papila incisiva que da a ese conducto del órgano vómero nasal. Si nos vamos un poquito más hacia caudal, vamos a encontrar lo que es el paladar blando, que como tal viene a hacer esa separación de la cavidad nasal de la oral. Listo, entonces en esta imagen, entonces, esta es una vista de la cavidad oral, de la parte pues, dorsal de un bovino. Tenemos el número 1, que viene a ser la almohadilla dentaria, el número 2, la papila incisiva, y la compañera que me preguntaba, todas esas estructuras en formas triangulares, Matilde, son las papilas cónicas. Estas otras elevaciones, las crestas palatinas, nosotros también las tenemos, ¿cierto? Papilas cónicas. Lo que le mostraba acá, el labio superior es dividido y a esta parte de acá se le conoce como el filtrum, muy común pues, en los caninos. Bueno, ahora les comparto esta imagen y le voy a preguntar a alguien pues, que por favor tenga micrófono. A ver a quién no le he preguntado. ¿Quién dice yo que no le haya preguntado algo? A Laura. Laura Elena Gómez. Laura, ¿sí está? Hola, profe, sí. Bueno, Laura, le hago una preguntita. Resulta que este perrito, ¿qué le pasó a este perrito? Cuénteme usted qué ve ahí. Pere. ¿Cómo? Pena. No tiene como... Esa es la partecita de arriba de la cabeza, así. Eso, entonces, parte de arriba de la cabeza, listo. ¿Qué le pasó a ese animal? Empecemos por lo básico. ¿Qué cree usted que le pasó? No sé, se le abrió. Se le abrió, listo. Entonces, le voy a contar. Resulta que este perro llegó a una clínica y reportaban que había recibido literal, recibió un machetazo por parte de otra persona, ¿cierto? Un perro agresivo, la persona intentó defenderse y eso fue lo que pasó. Recibió una herida, pues digamos así, coloquialmente un machetazo, eso fue lo que le pasó. Recibió un machetazo a ese nivel, ¿cierto? Entonces, fue algo muy particular, mire lo que pregunta, porque yo estuve pues presente, yo estaba como estudiante, y a este nivel, mire pues Laura la pregunta, a este nivel resulta como era una incisión de una profundidad por ahí de unos 5 a 8 centímetros, ¿cierto? Sí. Que recibió. Mire, acá a este nivel se encuentra pues la oreja, ¿cierto? Ya usted se ubica, acá están los ojos, ¿cierto? A este nivel, estas son las manchitas pues que ellos tienen. A este nivel que le señalé acá, resulta que se escuchaba un sonido que era... ¿Sí me alcanza a escuchar? Sí, señor. Bueno, tenga eso en particular. Entonces, tenga ese sonido. Y resulta que a este nivel hay otra estructura, ¿cierto? Entonces, usted conociendo la anatomía del animal, hay dos preguntas. Usted, ¿cuál sería la explicación para ese sonido? Y segundo, ¿qué estructura se ve afectada a este nivel? Con base en eso, ¿usted qué podría decirle al propietario que el animal más adelante podría padecer o puede presentar? ¿Sí me entiende? Usted cuando le recibe el paciente al propietario, usted cuando le hace toda la intervención, usted tiene que decirle como los pros y los contra, o qué le puede pasar al animal.
Entonces, por favor, deme respuesta a la primera pregunta. Ya sabe que es una incisión de tal profundidad y ya le expliqué más o menos el sonido. ¿Usted qué podría decir frente a eso? ¿Usted cuál es la explicación que le daría a eso? Al sonidito. Al sonido, sí. No, profe, yo no me acuerdo de ¿Cuál fue el sonido que yo le dije? que era como No, no le dé pena, haga el sonido. ¿Cuál fue el sonido que yo le dije? Tranquilo. así, que era como Eso como... ¿Cierto? ¿Ese sonido a qué se le asemeja? a la respiración. A la respiración. Muy bien, entonces ya usted tiene la respuesta en sus manos. ¿Por qué se da ese sonido? Deme la explicación completa de por qué se da ese sonido. Porque, ay, Laura. Bueno, Cuénteme pues, ¿por qué? Porque mire que usted ya dijo algo muy importante. ay, no, profe. Mayerly, así se pronuncia, perdón su nombre, Ramírez Echeverry. Profe, Mayerlay. Perdón por eso. Bueno, Mayerly Ramírez. Qué pena, Mayerly. Ayúdele Tranquilo. a su compañera, porfa. Profe, ¿no habría como una obstrucción nasal? Obstrucción nasal. No, pero entonces usted tiene que unir muchas cosas. Entonces ya ahí, por favor, el que quiera opinar, usted tiene que unir muchas cosas. Entonces recuerde que a veces las cosas están implícitas. Entonces, ella dijo algo muy importante. Tiene que ver con la respiración. Muy bien con la respiración. Entonces empecemos. Estructuras óseas que encontramos a este nivel. Mayerly, dígame. ¿Qué estructura ósea se encuentra a ese nivel? Profe, el hueso... ¿Cuál ¿Sería? es ese? El Ese no frontal. lo... No. Repita el hueso que dijo. El hueso frontal. El hueso frontal. ¿Y qué pasa con ese hueso frontal? Es sinusal. Es sinusal. Entonces, ¿qué cree usted que pasó? Hubo un problema con los senos sinusales. No, pero ¿por qué se da ese sonido? Recuerde Mayerly, o perdón, la persona que me haya dicho, que el aire dentro de la cavidad nasal, en la inspiración, hay tres rutas que puede tomar el aire. Una hacia los senos, otra hacia los cornetes, pues hacia los cornetes moidales para la olfacción, y la tercera hacia la tráquea, pues si se dé la respiración. Entonces, cuando el animal inspiraba, ¿hacia dónde se iba ese aire? hacia el hueso frontal. Hacia el hueso frontal. ¿Y por dónde estaba saliendo ese aire? Por los senos frontales, profe. Listo. ¿Y de los senos hacia dónde salía? Hacia el exterior, ¿cierto? Se hablan aquí, sí. No, hacia el exterior. Entonces, ¿por qué se producía ese sonido? Por el aire durante la inspiración y la expiración. ¿Sí me entiende? ¿Sí me entiende? Al pasar el aire por esa estructura, que es algo anormal, entonces se produce ese sonido. Entonces, lo que yo les decía, mire muy bien la incisión, mire muy bien las estructuras óseas, las estructuras blandas que se pudieron haber incidido. Entonces, mire muy particular, mire que es una pregunta muy capciosita.
como por qué se producía el sonido. Entonces mire que usted tiene que unir, es un hueso, está a nivel del hueso frontal, el hueso frontal es sinusal, o recuerden lo que decíamos, es de hueso sinusal de importancia clínica, un pequeño hueso frontal, ¿cierto? Entonces, al aire pasar por esa estructura y salir hacia el exterior, entonces va a producir ese sonido. Entonces, esa es la explicación de por qué se da ese sonido. Bueno, entonces, ya sí les queda claro esa partecita ahí. Profe, y lo que usted decía que puede causar, pues, ¿cuáles serían los contras para el propietario? Eso, entonces sigamos con lo otro. Yo les dije una incisión profunda de 5 a 8 centímetros, ¿cierto? De profundidad. Mire este trayecto que sigue hacia acá, ¿cierto? Entonces, siga usted. Ya hicimos este ejercicio. Siga usted con él, pero ya a este otro nivel que les estoy mostrando acá. Entonces, empiece a preguntarse, ¿cuál es la pregunta que usted se hace? ¿Cómo así? Pues, ¿qué hicimos ahora? ¿Qué hueso se ubica acá? Lo uno, lo otro, ¿cierto? Entonces, es Sí. por se conecta un sistema respiratorio. Muy bien, David Ortiz. Juan Pablo, listo. Senos frontales, sí, estaba bien. Entonces, dígame, ¿qué respondería usted a eso? ¿Cuál sería la pregunta que usted se... Peniche, a ver, ¿verdad que Peniche está por acá? Bueno, demos la oportunidad a Peniche. Peniche, ¿qué pasaría acá? Usted si alcanzó a ver esta imagen, no recuerdo el semestre pasado o antepasado. No, profe, no. Bueno, entonces, recuerden, entonces vuelvan y háganse la pregunta, ¿qué estructuras encontraría usted acá? Nerviosas, blandas, etcétera. ¿Qué estructura? Blanda, pues el músculo cutáneo, ¿cierto? Listo, pero de más importancia, más profunda, que tenga mayor vientre, más masa, que sea más grande. En esa zona, por eso es muy importante ubicarse. Acá están los ojos, mira, acá está la oreja, ¿cierto? ¿Qué estructura? Más hacia lateral. El cerebro, ya voy a volverlo a dibujar. El cerebro más o menos estaría a este nivel. Pero obviamente más profundo, ¿cierto? Como a este nivel. Mire, acá hay otra estructura, mucho más externa. ¿Cuál? Créame que yo no les voy a preguntar cosas que no hemos visto. Peniche. Está el músculo frontal. Pero siga buscando más. Nervio auricular, quizás. Estructuras blandas, bueno, estructuras musculares. ¿Qué músculos se ubican en esa parte de ahí? Que se los mostré ahora. Profe, el músculo temporal. Músculo temporal. El músculo temporal. Entonces lo que yo decía, continúe, siga indagando por ahí. Escultura. Entonces, músculo frontal, perdón, músculo temporal. ¿Qué pasa entonces con el músculo temporal? Peniche, ¿usted qué opina? ¿Qué pasa entonces con el músculo temporal? Usted ve en la profundidad de la incisión, entonces toda esa incisión fue, o todo ese machetazo que le dieron al perro, pasó sobre el músculo temporal, lo abrió literal a la mitad. Entonces, ¿qué sigue usted indagando ahí? Ya sabiendo usted que se le incidió el músculo temporal, ¿usted qué le diría a la persona, al propietario? Ay, señora, mire, es que su perrito puede más adelante presentar esto, o va a tener dificultades durante tales días mientras se recupera. ¿Qué es esas palabras que usted diría? Voy a suponer. ¿Cómo? No, pues voy a suponer que por la ubicación del músculo temporal pueda tener dificultades de pronto para abrir y cerrar el ojo. ¿Para qué, perdón? Abrir o cerrar el ojo. Abrir o cerrar el ojo. Pero entonces, venga, ¿quién fue la que opinó, perdón?
Profe, problemas para la masticación, ¿no? Problemas para la masticación. Pero usted quiere ser más específico. ¿Qué le diría? No va a poder abrir la boca. ¿O no? Abrir la boca. Piense No, bien que ya hay las funciones de los cerrarla. músculos. Cerrarla. Cerrarla. Cerrar la boca. Muy Sí, bien. Entonces, cerrarla. miren que es muy importante la anatomía. Entonces, mire, esta ubicación acá, más superficial, esta parte de acá, viene a estar dada por el músculo temporal. Vamos a devolvernos a la imagen, ¿cierto? Miren esta imagen del canino. La incisión fue a este nivel. Fue algo así, ¿cierto? Mire, el número 43 señala el hueso frontal, hueso sinusal, y el 16 el músculo temporal. Entonces, ¿qué es lo que yo les decía? Ah, bueno, el músculo temporal tiene la función de cerrar la boca. Entonces, el perrito, ¿qué va a hacer? El perro, entonces, ¿qué le dice el propietario? Vea, darle dieta blanda, algo que el animal no tenga que, literal, pues que tenga que hacer mucho esfuerzo para ingerir. ¿Cierto? Entonces mire la importancia, mire usted solo con esta imagen cómo puede, Profe, ¿y eso ya quedaría un problema de por vida o mientras pues se recupera ese músculo? sana, sería mientras sana el animal. Ya de por vida, de pronto, no sé, tendría que ser algo más complicado, alguna fractura o que, no sé, si me entiende, algo más complejo. Pero como les dije, esto fue de una profundidad de 5 8 centímetros, todo el músculo quedó abierto y lo que les decía, importante a este nivel, decían como, ay, mire, se les puso la cavidad tal. Entonces, yo en ese momento era monitor de anatomía, tenía mucho conocimiento y uno en ese momento, pues yo tenía cierto conocimiento y en ese momento uno escuchaba como, uy, no, le abrió la cavidad, la bóveda craneana, o ellos no se explicaban por qué ese sonido, pero uno dentro de sí como, ay, vea, eso fue por los senos, o si no lo sabía en ese instante, yo de una recurría al libro o recurría al profesor, ve, me pasó esto y esto y esto, con el fin de saber. Entonces, miren ustedes, desde un tercer semestre, si están presentes viendo esto, ustedes ya desde la parte anatómica, ¿cómo pueden opinar o cómo pueden llegar a muchas cosas más? Entonces, mire, acá por la parte del seno frontal y acá por lo del músculo, entonces sería algo parcial, digamos, mientras se recupera el animal, va a tener cierta dificultad para masticar, ¿cierto? Entonces, de ahí ya sigue usted, entonces darle dieta blanda o, ¿sí me entiende? Infinidad pues de cosas que pueden ya ustedes manejar. Entonces a esto es lo que me refiero. Bueno, esto ya lo vimos. Ya pasamos a lo que es el suelo o piso de la boca. Acá Matilde lo que me mostraba, mire el número 6 está mostrando todo lo que son las papilas cónicas. Entonces vamos a tener un área lingual que es donde se encuentra pues como tal la base de la lengua y un área libre que es el resto. En el área libre vamos a encontrar lo que son las carúnculas sublinguales, que son estas dos muesquecitas que tenemos acá. En nosotros se ubican es a este nivel, en toda la base, pues cerquita a la base de la lengua. Y son, las carúnculas sublinguales son la desembocadura de las glándulas salivales mandibulares. Y ya más hacia caudal, hacia este nivel, vamos a encontrar lo que es el istmo de las fauces, que es como tal un espacio. Bueno. Ya pasa, si nos vamos más hacia caudal, pasamos a lo que es la faringe. Entonces tenemos acá la base de la lengua, esta parte de acá. Esta otra parte viene a ser la estructura ósea del paladar duro y esto viene a ser el paladar blando. El istmo de las fauces lo encontramos a este nivel, que lo voy a hacer con morado. A este nivel. ¿Me permiten un momento, por favor?
Bueno, volvamos a la imagen. Entonces, lo que les decía, esta parte de acá viene a ser el istmo de las fauces. Peniche, ¿cómo escribiría, cómo encontraría usted el istmo de las fauces? ¿Qué diría usted? ¿Está entre quién o qué? Pero de accidentes óseos o de qué. Como quiera decírmelo. Ya usted sabe, yo ya le señalé las estructuras que hay alrededor, entre quién usted diría que está el istmo de las fauces. Entre la laringe y la faringe, no, espere. Ya se las dibujé. Profe, el paladar blando y la base de la lengua. Muy bien. Entre el paladar blando y la base de la lengua. Muy bien, sí. Entre esas se encuentra. Bueno, entonces, hablando ya de la faringe, entonces tenemos que la faringe es una capa musculomembranosa. Es toda esta estructura que se encuentra acá, ¿cierto? Si ustedes miran, abren, digamos, la boca y si miran frente a un espejo, es esa estructura blanda que se encuentra en el fondo. Digamos, obviamente, pues cuando nos da faringitis, donde se encuentran las amígdalas, es esa parte de allá. Esa viene a ser la faringe. Ella va a tener, lo que le dije, abundante tejido linfoide y va a estar conformada por un conjunto de músculos, que la función de ellos como tal viene a ser contraer este espacio de acá para que el alimento continúe pues su paso, ¿cierto? Es esta parte pues, que se encuentra acá, todo esto morado. Viene a ser la faringe, ya se contrae y permite pues la deglución. Dentro de la faringe vamos a tener dos espacios de comunicaciones. Lo que es la orofaringe, oro tiene que ver con cavidad oral y faringe pues, de faringe. Y la nasofaringe de cavidad nasal con la faringe. Entonces tenemos, digamos acá, tenemos el hollar y esta viene a ser la nasofaringe y mira hacia donde se continúa, hacia la tráquea. Y la orofaringe viene de cavidad oral y continúa estas flechas hacia el esófago, que es este que tenemos acá a este nivel. Listo, entonces muy importante saber esto, nasofaringe y orofaringe. Y dentro de la faringe vamos a tener unas comunicaciones. Entonces vamos a tener hacia el istmo de las fauces, hacia la cavidad oral, una. Dorsal al paladar blando vamos a encontrar este otro espacio. El espacio como tal, ese espacio ahí se le conocen como las coanas. ¿Recuerdan las estructuras óseas pues, que forman las coanas? Que eso lo vimos en una imagen. Esta es otra vista. Esas las coanas van a tener hacia el esófago, hacia la tráquea, y este pliegue que se ve acá es una comunicación con el oído medio. Se conocen pues como ese viene a ser la entrada hacia, viene a ser pues hacia las trompas de Eustaquio, que son las comunicaciones. Para que me entiendan esto, eso tiene comunicación con el oído medio, como les dije. Entonces, cuando ustedes van en un avión o cuando ustedes tienen cambios repentinos de altura, ustedes sienten como una sensación en el oído, como si algo les molestara. ¿Qué hacen ustedes? Abrir la boca, como hacer ciertos movimientos para como que lo que pasa en este momento es que la membrana timpánica cambia como esa posición, tiene cierto movimiento, ¿cierto? O cierto cambio. Para que ella vuelva a su punto normal o a su equilibrio, tiene que abrir usted como tal la boca, entra aire y permite pues como esa estabilidad. Cuando veamos pues, esto para que lo tengan así someritamente ese concepto, cuando veamos oído, van a entender pues como por qué. Bueno, eso en cuanto a esas estructuras. De pronto, ¿tienen alguna duda hasta el momento? ¿Sí me hice entender
hasta acá lo que llevamos. Bueno. ¿Qué hay más relevante acá para decir? Entonces, volvemos, digamos, al ejercicio de la sonda nasogástrica. Ya tenemos acá que la sonda entra por el hollar. Del hollar, ¿por dónde seguiría? Felipe Zapata. La sonda nasogástrica, después del hollar, ¿por dónde continúa? Felipe. Listo, gracias. Juan Pablo Restrepo. Listo, cavidad nasal, pero más específico sería el meato nasal ventral. Muy bien. Meato nasal ventral. El meato nasal ventral estaría a este nivel, ¿cierto? Toda esta parte de acá, lo estoy llevando con rojo. A este nivel seguiría como coanas, que es el espacio, y ya seguiría como tal, usted iría Al esófago. hacia el esófago. Entonces, por eso es muy importante, digamos, si resulta que en un bovino usted no tiene esa facilidad y le tocó introducir cualquier tubo por la cavidad oral, entonces usted diría que hace un recorrido de lo que es la orofaringe, listo, hacia el esófago. Entonces usted diría meato nasal ventral, puede decir coanas, y nasofaringe, porque la nasofaringe es todo este espacio de acá dirigido hacia el esófago. Nasofaringe porque tiene pues cavidad nasal. Es importante pues saber eso. Entonces miren, con esta imagen es muy importante que ustedes tengan pues eso como tridimensional, el recorrido como tal que haría la sonda. Resulta que como usted eso no lo ve, usted pues solo lo ve digamos en el cuello por donde cuando desciende la sonda, resulta que la sonda tomó este camino, usted no se dio cuenta y el animal empezó a toser. Ese viene a ser el signo como tal que la sonda tomó el camino erróneo. En el caso extremo que el animal no deglutió la sonda y siguió por tráquea, usted cuando desciende la sonda cuando introduce la sonda muy despacio, usted va a sentir que la sonda va a ser como esto, como si estuviera pasando pues como por policías, y es que está atravesando cada uno o está pasando por cada uno de los anillos traqueales. Otra de las características propias pues, es que dicen que la sonda está en la correcta posición. Usted una vez que la introduce, usted empieza a notar que en el cuello, en la parte izquierda, va a empezar a descender o puede ser incluso palpable. Entonces hay muchas cosas pues, como tipsitos que le van diciendo a usted si está o no está en la correcta posición. Esa es otra forma. Por favor, pasemos los micrófonos, o no sé si eso era una pregunta. Bueno. Ya para hablar de la lengua, tenemos entonces, va a estar compuesta la lengua, es un conjunto pues de músculos intrínsecos y otros músculos extrínsecos. Los intrínsecos vienen a ser los que le dan como tal forma a la lengua, estos se encuentran pues como, están en su mayoría dorsalmente, están en una capa muscular distribuida, y vamos a tener un conjunto que vienen a ser 3 músculos, pues si le hacemos un corte longitudinal a la lengua. Entonces vamos a tener un músculo estilogloso, este más lateral, iogloso y geniogloso, este mucho más elongado. Esto pues si le hiciera un corte transversal a la lengua. Estos músculos van a tener un origen, digamos, del hueso estiloides, de diferentes partes pues de esas estructuras para llegar a la lengua y como tal permitirle el movimiento. Acabo de hacer un paréntesis.
Y de la lengua decimos entonces que va a tener lo que es un vértice, cuerpo y raíz, que ya eso lo vamos a hacer acá. Digámoslo así, pues que esto sería pues como una lengua, ¿cierto? Esta parte de acá sería el vértice, este otro tramo sería el cuerpo y ya esta parte de acá sería la raíz. En los bovinos hay una diferencia. Este abultamiento que se encuentra acá, que se le conoce como torus lingual. Torus lingual. Y van a tener otra estructura diferente. Esta parte de acá, que es como especie de una fosa, que viene a ser la fosa, se me fue. La fosa lingual. Esperen por favor un momentito. Volvamos a la imagen. Torus lingual y fosa lingual. El turus, el abultamiento, y esa otra estructura viene a ser la fosa lingual. Qué lengua, por Dios. Fosa lingual, esa estructura, esa depresión, que los animales son muy pocos, pues no son precavidos a la hora de comer, entonces pueden tragar ciertas, digamos, estructuras como clavos, grapas o piedras que pueden quedar ahí y ya el animal pues como tal las devuelve, tiene pues como tal esa función. En cuanto a eso, torus lingual, fosa lingual, y en los caninos se encuentra, pues, si vemos la lengua, se encuentra una estructura que es el surco longitudinal mediano, que es una estructura, pues, como tal, que divide la lengua. Vamos a tener entonces papilas linguales, entonces vamos a tener unas papilas que son, unas papilas que son gustativas, las que van a tener botones gustátiles, que son los que perciben como tal los sabores, y mecánicas que vienen a ayudar con lo que son pues la deglución como tal. Acá muestran pues acá muestran lo que son las diferentes lenguas, digamos, del equino, el bovino y el cerdo. Entonces tenemos acá papilas los que son circunvaladas, vamos a tener fungiformes acá a este inicio, por decir en el felino, vemos que son unas papilas de tipo mecánicas, y esas papilas en el felino son las papilas filiformes, digamos cuando él nos lame y se siente todo áspero, como si fuera una lija, una hoja de lija, esa es un tipo de papila mecánica. Entonces, digamos, en ellos permite como tal el acicalamiento en forma, pues, que son en forma de cepillo. Estas circunvaladas o las fungiformes vienen a ser tipos papilas, pues, gustátiles, que perciben, pues, los diferentes sabores. Bueno, ya vemos las últimas dos presentaciones y terminamos. En cuanto a lo del diente, entonces tenemos que vamos a tener dientes de leche, se conocen también pues como deciduos o temporales, y ya pasamos a una segunda línea que viene a ser definitiva o permanente, ¿cierto? Entonces vamos a tener incisivos, caninos, premolares y molares. Los incisivos con la función de cortar, caninos con la función de desgarrar, y los premolares y molares la función de triturar. Los dientes van a tener unas superficies, entonces una superficie labial que viene a estar en contacto pues con los labios, que es la estructura pues más externa. Vestibular, que son los que tienen, digamos, los que son premolares y molares, que es pues la estructura más lateral, ¿cierto? En cuanto a eso, junto a los carrillos. La oclusal, que viene a ser la superficie que está entre contacto entre diente y diente, y por último la superficie lingual, que viene a ser pues como la cara interna, contacto directo con la lengua. Eso en cuanto a las estructuras pues como de los dientes. Y por favor, vamos a consultar esto, que es la estrella dentaria, que es el infundíbulo, que es la gavilán cola de alondra y el surco de Galvaine. Eso lo vamos a mirar porfa, y más que todo es una leve descripción
y hacer un esquema, un dibujito, básicamente. Entonces, porfa, esto, yo espero pues que ustedes estén, digamos así, transcribiendo las presentaciones al cuaderno, entonces ahí para que hagan los paréntesis y hagan ciertos dibujos. Bueno, esta es la clase hasta hoy. Profe, ¿por qué la quitó tan rápido? Ah, qué pena con ustedes. Profe, Hola. hola, oye, te pregunto, ¿tú cuándo vas a montar las clases? Es que a mí solo me aparece una. Mira, ese es el inconveniente pues que les dije al principio, ya pues pedí pues como la ayuda por parte de la universidad, que ellos tienen pues la gente encargada en sistemas. Ahí sí le pido por favor un poquito de paciencia, lo que les dije al inicio, traten de tomar nota y por eso pues voy como despacio para que tengan ese espacio, porque llegado el caso extremo de que se pierda o no se pueda montar la presentación, ustedes ya la tengan como tal. Las presentaciones esta teórica pues sí la monto ahora más tardecito, el audio sí es un poquito complejo, que he tenido pues como ese inconveniente, inclusive ya voy a aprovechar pues como para parar la clase. Sino que es que pues yo personalmente para poder estudiar bien sí necesito repetir las clases. Eso entonces sí le pido por favor como ese poquito de paciencia que yo la verdad espero solucionar que no pase esta semana eso, porque ahí sí a unas personas pueden ver la presentación, otras no, entonces sí es como mirar en qué se está fallando, sí sería básicamente pues como eso. No sé si tienen pues... Las clases anteriores también. Sí, ponerme en eso. Inclusive ya me voy a poner, pues ya no, apenas termine la otra clase que tengo ahorita de 9 a 11 para poder montarla pues y que no me coja el día montándolas todas. Sí, profe, la 2, porfa, que es la que está como más atrasadita. Igual es que si se meten directamente en el perfil del Teams, las publicaciones, no deja ver la clase, toca que se metan desde archivos de clase. No, a mí no me parece, a mí me parece solamente una clase y no sé qué, Sí, la es verdad, solamente ha montado una. es la primera, la segunda. Él solamente ha montado esa. ¿Esa es la primera o la segunda? Esa es la primera, la que dice osteocráneo. Ah, listo. Ah, listo. Profe, y otra cosa es que te pido el favor de que porfa contestes los correos. Es que yo ya te he enviado por ahí 3 y no me has contestado ninguno. Y pues en este momento, la verdad, este es el único medio. Entonces, como si no hay buena comunicación por estos medios, nos va a quedar muy difícil a todos. No, sí, yo entiendo tu punto de vista, pero lo que yo también le quería compartir es que pues no lo tomemos, digamos así como excusa, sino como es de pronto, en cierto modo, entender la otra persona y tratar de resolverlo lo más pronto. Yo soy, digamos así, profesor catedrático, yo solo tengo, digámoslo pues así, entre comillas, martes y miércoles disponibles, porque el resto yo el otro tiempo sí lo utilizo pues como para trabajar. Yo tengo muchas otras cosas y es más que todo trabajo en campo, donde no tengo pues como la facilidad para estar con esto. Yo cuando ya llego a la casa, llego a veces tarde y ya pues miro a ver qué puedo responder, ¿cierto? Pero gracias pues por compartírmelo y créame que si me demoro más del tiempo que usted considere pues como prudente, por favor vuelva y me contacta, que no va a ser ninguna molestia, sino que por favor también entienda que el trabajo que yo realizo es en campo y créame que uno sale y uno no sabe pues a veces a qué horas llega. Esa es la realidad. Profe, tengo una sugerencia, es que hay muchas materias por las que están implementando que pues hacemos un grupo en WhatsApp, pues todos, yo me entiendo, todos los del salón y el profesor también está ahí por si alguna duda y pues eso facilita mucho pues como la comunicación y puede facilitar pues mucho como dudas y eso. No sé pues si de pronto se puede implementar en esta materia también. Sí, sino que se vuelve uno loco con todos esos mensajes en el WhatsApp, para serle sincero, pero... No, pues pero yo solamente es como una idea, pues. No, sí, yo lo entiendo, pero sino que la verdad es bastante complejo, o complejo no, es tedioso porque se vuelve uno loco en serio con todos los mensajes, pero hagamos una cosa, miremos cómo nos va esta semana en cuanto a responder los mensajes y eso, ¿cierto? Y en cuanto a las dudas.
Si vemos que no funciona, usted por favor se encarga de eso, de que devolvémoslo a recordar y lo creamos y listo. A eso sí, pues por favor me comprometo. Miremos cómo nos va el resto de semana y de resto, de lo contrario, entonces haríamos el grupo en WhatsApp, listo. Listo, profe, hágale, gracias. Profe, ¿esta materia tiene monitor? Muy buena pregunta. No sé. Ya voy a... Igual usted pues, lo que yo les dije desde el principio, me pueden escribir así más o menos con tiempo. Nos conectamos pues por Teams si tiene alguna duda puntual. Ya, porque créame, a veces es complejo revisar correo, revisar Teams, revisar WhatsApp, pero igual eso es lo que estamos tratando de resolver. Ya voy a anotar acá para preguntarle al jefe de programa si hay monitor. Y si es alguien, pues como que qué persona es, eso le pasaría los datos. De lo contrario, preguntitas puntuales, porfa, me las pueden enviar o me escriben, listo. Como les dije, si vemos que no funciona, entonces ya lo hacemos por un grupo de WhatsApp o les comparto el número y ya ustedes me escriben, listo. Listo, profe, gracias. Quedamos pendientes entonces de la clase 2 si le da tiempo hoy, por favor. Dale, que sí, yo ya me pongo en esas ahora apenas termine la clase de 9 a 11. Y esta Gracias, también profe, me cuenten, bendiciones. pues,